Una joven de 20 años llena de vida y sueños simples, en la Inglaterra de los 70. Una chica que solo quería ir a trabajar como cualquier día, pero que terminó víctima de un brutal ataque que la dejó en un charco de sangre en un campo olvidado. Y aunque un hombre pagó por ese crimen durante casi 2 décadas, la verdad es que su caso sigue envuelto en sombras, con dedos apuntando al infame destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. ¿Qué pasó realmente esa mañana de octubre del 77? ¿Por qué se condenó a un inocente? ¿Y qué recompensa oculta hay al final de esta historia? Para los que se queden hasta el final, quédate conmigo y descubriremos un misterio que ha perseguido a familias y detectives por décadas. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a Misterios y Asesinatos, donde exploramos casos reales que te dejan pensando noches enteras, con historias de crímenes perturbadores y enigmas que quizás te hagan cuestionar todo lo que creías saber. Subimos contenido cada semana, así que únete a nuestra comunidad creciente y solidaria, suscribiéndote ahora y activando las notificaciones. Recuerda que un acto de bondad puede cambiarlo todo. Gracias por estar aquí conmigo. Nuestro respeto y cariño va para la familia de Carol Wilkinson y todos los afectados por este caso. Solo quiero empezar diciendo que he investigado a fondo este caso, pero si pronuncio mal algún nombre británico o lugar, lo siento de antemano. No soy nativo, pero he hecho lo posible para honrar la historia. Así que vamos allá. Carol Wilkinson nació en 1957 en Bradford, una ciudad industrial en West Yorkshire, Inglaterra. En esa época, Bradford era un lugar de fábricas, chimeneas humeantes y comunidades obreras, donde la vida giraba alrededor del trabajo y la familia. Carol creció en un barrio modesto, el Ravenscliffe Estate, un conjunto de viviendas sociales con bloques grises y calles estrechas. Su padre había fallecido cuando ella era pequeña y vivía con su madre y su padrastro de Yorkshire. Pero volvamos a Carol. Esa mañana del lunes 10 de octubre amaneció fría y nublada, típica del otoño británico. Había una huelga de autobuses, así que Carol no pudo tomar su ruta habitual. Decidió caminar por un atajo, un campo abierto, detrás de la panadería, un lugar que conocía bien, con hierba alta y algún que otro arbusto. No era inusual. La gente lo usaba para cortar distancias. Ella salió de casa alrededor de las 8 de la mañana. Mañana vestida con pantalones, una blusa y una chaqueta ligera. Llevaba su bolso con lo esencial, un peine, algo de maquillaje y quizás un llavero con forma de pez que tanto le gustaba. O al menos eso se pensó después. El contexto era pacífico. Una mañana rutinaria en un barrio donde los crímenes violentos eran raros. Pero entonces llegó el conflicto brutal e inesperado. Alguien la atacó por detrás. La golpeó con una piedra grande en la cabeza repetidamente. La arrastró un poco. La dejó parcialmente desnuda, con los pantalones bajados y la blusa rasgada. Fue un asalto salvaje, posiblemente con motivación sexual, aunque no se confirmó violación completa. Carol quedó inconsciente, sangrando profusamente. En ese campo, olvidado. La resolución inicial fue rápida, pero trágica. Un compañero de trabajo notó su ausencia y salió a buscarla. La encontró a las 8:30, tendida en un charco de sangre, con heridas graves en el cráneo. La ambulancia llegó pronto y la llevaron al Bradford Royal Infirmary. Allí los médicos la conectaron a soporte vital, pero sus lesiones eran devastadoras. Hemorragias internas, daño cerebral irreversible. 2 días después, el 12 de octubre, declararon muerte cerebral y apagaron las máquinas. Fue el primer caso en el Reino Unido donde se certificó un asesinato con la víctima aún en soporte vital. Un hito legal, pero devastador para su familia. La noticia sacudió Bradford. La gente se preguntaba quién podría hacer algo así en pleno día, en un lugar tan expuesto. La policía de West Yorkshire lanzó una investigación masiva, interrogando a vecinos, revisando huellas en el campo y buscando testigos. Pero los días se convirtieron en semanas sin avances sólidos.
El contexto de la época jugaba en contra. La región estaba aterrorizada por el Destripador de Yorkshire, que ya había matado a varias mujeres desde 1975, atacando con martillos y piedras. Pero al principio descartaron esa conexión, porque Carol no encajaba en el perfil inicial de prostitutas que se atribuía al asesino. Avancemos en la historia, porque aquí surge un nuevo conflicto. La presión por resolver el caso era inmensa. Algún robo menor, pero nada violento. 18 meses después del asesinato. En abril de 1979, la suegra de Steele entregó a la policía un llavero con forma de pez, diciendo que Anthony se lo había dado a su hija alrededor de la fecha del crimen y que pertenecía a Carol. 4 niños testificaron que Carol tenía uno similar, aunque nunca se probó que fuera el mismo. Eso, junto con rumores de que Steele conocía detalles del crimen, lo pusieron en el radar. Lo arrestaron y lo interrogaron durante 36 horas, sin pausa. El detective inspector Norman Mould y otros oficiales lo presionaron duramente. Steele alegó más tarde que lo golpearon, le negaron un abogado y lo intimidaron hasta el punto de que se quebró. Firmó una confesión diciendo que había visto a Carol en un camino sucio, la siguió, la atacó con una piedra y le robó el llavero. Pero la confesión tenía errores graves. Mencionaba un ruta que Carol nunca usaba, según sus amigos, y detalles inconsistentes con la evidencia forense. La resolución de este capítulo fue la condena en diciembre de 1979, en el Tribunal de Leeds. El juez lo sentenció a cadena perpetua, basado principalmente en esa confesión y el llavero. Steele protestó su inocencia desde el principio, pero el jurado no lo creyó. Pasó 19 años en prisiones duras, como Arbley y Wakefield, donde sufrió aislamiento y depresión. Su familia lo visitaba, pero la vida afuera seguía sin él. Mientras tanto, el verdadero asesino andaba suelto. Steele explicó años después: era joven, nunca había estado en custodia policial. La presión era abrumadora. Empecé a creer lo que me decían. Solo quería que parara. Querían cerrar el caso y yo fui el chivo expiatorio. Tremendo, ¿no? Y aquí es donde el ritmo se acelera, porque aunque Steele estaba tras las rejas, las dudas crecían. En 1981, el destripador Peter Sutcliffe, hermano político Don Emmott, dijo: queremos justicia para Anthony y para Carol, pero ya era tarde. Una víctima del sistema, sin duda, y lo peor es que ningún oficial implicado enfrentó sanciones a pesar de las acusaciones de coerción. Pero si Steele era inocente, ¿quién mató a Carol? Aquí surge el conflicto mayor. Las teorías apuntan a Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, un camionero de Bradford que entre 1975 y 1980 mató a 13 mujeres y atacó a 7 más. Su modus operandi: golpes en la cabeza con objetos contundentes como martillos o piedras, dejar cuerpos semidesnudos y ataques oportunistas. El contexto es que Sutcliffe vivía a solo 8 kilómetros de la casa de Carol en Heaton, Bradford. Conocía la zona, pasaba por allí diariamente trabajando para T.W.H. Clark, cerca del sitio del crimen. Incluso lo reportaron en febrero de 1977 por comportamiento sospechoso en la calle de Carol acechando ventanas. Pero el conflicto es personal. Sutcliffe conocía a Carol, había hecho avances hacia ella y discutió violentamente con su padrastro. Por eso la familia de Carol siempre lo sospechó. El día del asesinato, 10 de octubre, Sutcliffe había estado en Manchester mutilando el cuerpo de su víctima anterior, Jean Jordan, asesinada. 9 días antes, regresó a Bradford. Esa tarde estuvo en la ciudad, muy cerca del campo donde atacaron a Carol a solo minutos de su trabajo. Similitudes forenses. El patólogo David G. notó paralelismos con el asesinato de Yvonne Pearson, 3 meses después, ambas golpeadas con piedras grandes no apuñaladas, y Pearson, inicialmente descartada como víctima del destripador, pero reclasificada en 1979. El cuerpo de Carol estaba posado típico de Sutcliffe: pantalones bajados, sostén levantado. La resolución tentativa viene de investigadores independientes en 1981.
El escritor David Yallop, en su libro Deliver Us from Evil, argumentó que Steele era inocente y Sutcliffe culpable, destacando las similitudes temporales y geográficas. En 2008 Yallop reiteró esto en una entrevista para la BBC. En 2015, Chris Clark y Tim Tate, en Yorkshire Reaper, The Secret Murders, expandieron la teoría con evidencias como la ansiedad particular de Sutcliffe. En prisión, al mencionar el caso de Carol, se ponía nervioso. Sudaba como si temiera algo. Un documental de ETV en 2022 basado en ese libro, Yorkshire Reaper The Secret Murders, dedica un episodio entero a Carol presentando expertos que afirman el ataque encaja perfectamente con el patrón de Sutcliffe. Pero a pesar de todo el caso, sigue oficialmente sin resolver. La policía revisó en 2003, pero dijo no hay nueva evidencia. Sutcliffe murió en 2020 de COVID, sin confesar este crimen aunque admitió otros en prisión. Es como si el sistema tuviera inercia. Reabrir un caso cerrado es difícil. Admite errores pasados, pero no siempre actúa. Imaginemos por un momento una historia secundaria, creíble para enriquecer esto. Piensa en la madre de Carol devastada, pasando años visitando la tumba, exigiendo respuestas. O en los amigos de Steele en prisión que lo veían sufrir sabiendo que era inocente. Detalles que suenan reales porque capturan la humanidad detrás del horror. Pero volvamos al núcleo. Esto sucedió. Carol salió a trabajar. Pero entonces un monstruo la atacó, provocando una cadena de injusticias que destruyó vidas. Steele fue condenado pero luego exonerado, dejando el misterio abierto, lo que provocó teorías que apuntan a Sutcliffe. Si has llegado hasta aquí, significa que eres de los más curiosos. Así que te revelaré un último dato. En 2016, un grupo de activistas pidió interrogar a Sutcliffe sobre casos no resueltos, incluyendo el de Carol, ahora que es sano mentalmente, pero murió sin respuestas, dejando 61 casos sin resolver en West Yorkshire. Desde los 90 crees que Sutcliffe fue el culpable. ¿Qué piensas del sistema que falló a Steele y Carol? ¿Cómo evitar injusticias así en el futuro? Déjame saber en los comentarios. Dale like si valoras este contenido. Gracias a nuestra comunidad de misterios y asesinatos puedes unirte como miembro por solo 99 céntimos. Un gran gracias a mis patrons. Su apoyo cambia todo. Puedes apoyarme por $5 al mes y ser mencionado en videos así. Gracias a Raquel, David Verde, David James, Adi Alexander, Karen Jones, El Palmeri, James Harrington, Shane Woodward, Faster River, Stacy Krogeris, Summer Chambers, Mona Corona, AC Faith Variable, Anthony Watson, Jason Coward Guardian, Paler Jeremy Severinek, Joy Burton Down, Croc Michelle Mims, Natalie Lundquist y Darlene. Cuídense allá afuera y nos vemos pronto. Suscríbete si te gustó el video.